Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora da comienzo Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones. Muy buenas tardes, mi amado pueblo. Dios le bendiga rica y abundantemente. Privilegiado, mi amado, por tener esta hermosa oportunidad de estar compartiendo con esta hermosa radioaudiencia. Usted, mi amado, usted, mi amada, usted, mi amado pueblo del Señor, esta gente que están a través de la mejor AM de Radio Grito Lares, 93.3 FM, 92.1 FM HD4. Michelle, ¿me dijiste por dónde estamos también ahora? Por red. Y me dijiste también otra. Y por Instagram. Aleluya. Qué bueno, qué bueno. Dios es grande. Así que tenemos una cobertura espectacular, pero la cobertura no es por el alcance de la señal, es por el poder de la gracia, del amor de Dios, que a través de estas señales, usted ya cómodamente donde está, usted está en el almuerzo, ya terminó su almuerzo, está en la hamaca, está en algún lugar que para usted es importante, pero va a escuchar palabra de Dios. Tiempo de renovar, tiempo de restaurar, tiempo de reflexionar, tiempo de tomar decisiones, como tomó la decisión de lo que iba a comer hoy, o su esposa o su esposo le preparó ese platito de esa comida riquísimo, y usted le dijo, este es lo que es, mi amor, y usted gustosamente le dice, gracias, mi amor, por ese detalle de preparar algo para alimentarme. Pues Dios ha tenido un momento maravilloso que a través de su palabra nos ministra, nos habla, nos alimenta espiritualmente para estar fortalecidos, para tener la visión, para tener la dirección a través del Espíritu Santo, para poder entender los tiempos que estamos viviendo, donde hay una gracia maravillosa, donde hay un pueblo maravilloso, mi amado. Es que usted no se ha visto en el espejo lo bien que usted se ve, lo inigualable que usted se ve, el cuidado que Dios ha tenido y cómo la gracia de Él ha sido en su vida. Así que usted siéntase bienaventurado por la oportunidad que Dios le ha dado con su familia, y que a pesar de sus vivencias, situaciones que llegan, no va a detener, no lo va a sentir desamparado, porque Dios, el fiel, el justo y verdadero, ha de cumplir su propósito en su vida. Y nos puede llamar al 897-1200, 897-3889, donde Michelle gustosamente, alguna petición, alguna oración, mi amado, algo que usted le comunicar, mi amado, pero si tampoco quiere dar su nombre, lo puede hacer. Lo importante es que usted se mantenga en la comunión, en la búsqueda y en la entrega de ese Dios maravilloso que le ha permitido el día de hoy disfrutarlo. Y como siempre le digo, mi amado, en la esquinita, en la cuadra, cerquitita de usted, hay hombres y mujeres que pregonan el Evangelio conforme a lo que dice esta Sagrada Escritura. Si usted pertenece a una congregación, manténgase ahí, no se vaya, no empiece a moverse, no. Manténgase ahí. Si el Señor le habla o mueve, dirigido a través del Espíritu Santo y más que confirmado, entonces analícelo, pero también luego hable con su pastor. Seamos prudentes y entendidos. Si no tiene un lugar, pida dirección al Señor. Y si quiere visitarnos, Iglesia Defensores de la Fe, Camina Mausa, aquí en este amado barrio de este pueblo hermoso, Lares, Callejones, allí estamos. ¿Qué día estamos? Los martes. Comenzamos a las 7, tenemos culto de oración. A las 8 tenemos clases bíblicas. Y los nuestros jóvenes se reúnen a las 7:30. Y a las 7 hay un grupo hermoso de niños que están siendo capacitados dentro del aprendizaje, lo que es la palabra del Señor. Y los jueves a las 8 estamos en nuestro retiro de oración y ayuno, clamando, orando, testificando de las grandes cosas que Dios sigue haciendo en el corazón de este amado pueblo. Y el viernes, mañana, pues tenemos nuestro culto a cargo de nuestras damas. Es decir, que es para toda la congregación, para todo aquel que quiera compartir esa palabra, recibirla.
Usted puede ser parte de. Y los domingos continuamos adorando a ese Dios maravilloso a las 10 de la mañana. Así que tiempo de refrigerio, tiempo de búsqueda, tiempo de evaluar y de abrir el corazoncito y decirle, Señor, estoy aquí en este sitio, estoy aquí, Padre, me pongo en tus manos para que tu perfecta voluntad sea en mi vida. En esta hermosa tarde quiero compartir lo que dice Marcos capítulo 2, versículos de 1 al 12, y bajo el tema Jesús trae perdón y sanidad. Y esto nos habla de una vivencia de un hombre ante una situación muy particular y cómo la fe de unos amigos cambió todo. La fe, acuérdese mi amado, la fe suya, la disposición, el creer, no hay obstáculos, no hay situación que pueda detener el propósito de Dios cuando usted y yo le creemos y confiamos en esa gracia maravillosa del Dios de los cielos y la tierra. Y la palabra del Señor dice así: entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían aún ni en la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho porque hacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban, acuérdense que estaban pensando, cavilaban, estaban con esos pensamientos en sus corazones, no lo hablaban, pero Dios conoce los corazones, conoce los pensamientos, porque hablaba entre sí. Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar sino solo Dios? Y conociéndolo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esa manera dentro del mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así entre vuestro corazón? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Gracias, gracias, gracias. Gracias, oh Dios, gracias, oh Espíritu Santo, gracias, oh Rey de Reyes, gracias, Dios de los cielos y la tierra, por la oportunidad, del privilegio que nos has dado en esta hermosa tarde de compartir tu palabra ante un pueblo, mi Dios, ante unas vivencias inigualables, donde nuestra distancia, nuestro ser tal vez no puede llegar, pero tu palabra, Señor, a través de estas ondas etéreas pueden llegar, Señor, hablar, transformar, y que podamos entender, Padre amado, que tú nos sigues amando, que sigues llevando un propósito de bienestar para nuestras vidas y que nada detendrá tu designio para nuestras vidas. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos hablando, mi amado, que lo que nos enseña en el libro de Marcos es que hay unos eventos que acontecen, como el caso de que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Dice que también habla que al ponerse el sol también él sanó muchos enfermos y sanó a un leproso. Es decir, que toda una trayectoria de milagros, portentos y señales nunca antes visto, en lo cual Marcos habla de una manera inigualable. Jesús, las multitudes lo buscaban porque los eventos que eran inigualables, había un mover inigualable que nunca habían visto. Señales, milagros, porque no eran distantes, eran que los conocían. Es decir, como usted, un ejemplo, conoce a una persona de muchos años que tiene una condición, que es tal vez su vecino,
un compañero de trabajo, y usted constantemente en el área donde usted vive lo conoce y lo identifica, pero vamos a traerlo en una realidad como si fuera en el día de hoy. Llega este hombre maravilloso, con la investidura, con la claridad, con una visión, con una pasión inigualable, pregona, habla, y aquella persona que estaba bajo aquella situación es sana. Toma las fuerzas y continúa haciendo lo que hacía, o lo que no hacía ya lo hace, porque aquella limitación que él tenía, en Cristo no hay limitación, sino propósitos y designios. ¿Para qué? Para su gloria y honra. Es decir, que todo aquel pueblo quedó maravillado y se riega la voz. Y todo el mundo escucha y dice, ¿sabe? Pasó un milagro en lo cual hay un hombre, estaba la suegra de Pedro, estaba enferma, yo estuve allí y vi lo que pasó. Vi cómo él sanó a tantos enfermos endemoniados de una manera inigualable, lo que nunca hemos visto, lo que nunca hemos escuchado de una manera manifestarse la palabra de aquel hombre con aquella autoridad, con aquella pasión, que cuando escuchamos esa palabra siento paz. Cuando yo escucho la palabra del Señor yo siento paz. Cuando yo escucho la palabra del Señor me lleva una realidad a lo que es mi fragilidad. Cuando escucho o leo la palabra del Señor me lleva a confrontarme quién soy yo, cómo estoy viviendo, si realmente soy lo que digo ser o soy simplemente una sombra de alguien que quiere proyectar algo que no es. Y en Cristo me lleva a una realidad que me lleva a confrontar todas esas situaciones que soy yo, que hemos vivido, que hemos pasado, que estamos por pasar, las situaciones que hemos vivido con otras personas, pero me lleva que como parte de toda aquella eventualidad, vemos que había unas personas que eran los oficiales judíos que le llamó la atención. No solamente estamos hablando que son el pueblo regular, si son las personas que conocen, son las personas que están bajo el cuidado, son los funcionarios o los senedrines de un tribunal supremo de ellos, en los cuales están escuchando que a raíz de la presencia de este hombre hay una tensión y se están desenfocando de lo que ellos han enseñado incorrectamente, que no lo están practicando conforme a lo que decía la palabra, la ley de Moisés, y estaban haciendo cargas pesadas para el pueblo, y está viendo un hombre que le está dando una libertad, gozo, alegría, y están habiendo cosas que para ellos es totalmente diferente. Por eso entonces, aquella gente, conforme a lo que escuchan, escuche bien esto, mi amado, toda esta gente se mueve detrás de la figura de Jesús. Es decir, que cuando ellos llegan y saben que Jesús llega a la casa, todo se aglomera, pero como son los dignatarios, como son los líderes religiosos, se le dan las sillas de primera fila, le dan ahí los palcos, los que están ahí frente a frente, que están sentados ahí donde tienen la oportunidad de mirar, escuchar, de refutar, de analizar, porque aquella gente tenía que estar allí. Se establecía que ellos tenían que ocultar todo lo que iba a pasar allí. Esta gente, como guardianes, que se comprometieron conforme a lo que estaba escrito en la ley. Ellos estaban comprometidos a cumplir la ley, pero entonces una de sus funciones era que cuando surgía algo, ellos tenían que, conforme a lo que ellos sabían, evaluar si aquel hombre era un falso profeta, si lo que se estaba llevando no iba en contra o iba en contra del establecido. Y iban muy minuciosamente a evaluar todo lo que había allí para entonces tener los elementos necesarios y reunirse con el Tribunal Supremo, que era el Sanedrín, y llevar todas aquellas quejas o aquellas cosas que pudiesen ellos entender que estaban violentando en el caso de Jesús en aquel lugar. Es decir, que se pudiese entender que estaban mirando a ver si Jesús traía alguna agenda oculta. Si verdaderamente lo que habían dicho era verdad o no era verdad. Pero lo que se llevaba
que ellos, ese grupo o esa élite que eran los teólogos, esa gente que se refiere que es el comprender, porque cuando hablamos de los teólogos son los que tratan de comprender y reflexionar sobre Dios y sus revelaciones. Ellos tratan de comprender lo que dice conforme lo que estaba escrito, que cómo lo que Dios ha hablado y se ha revelado, si está cónsono con lo que dice la palabra. Y entonces cuando tú lo miras bajo la teología, que es el estudio sistemático, el estudio reflexivo de Dios tal como se ven en las Escrituras y en la experiencia humana. O sea, cómo yo estoy analizando y estudiando lo que me dice esa palabra en la experiencia humana, cómo eso llega conforme a lo que está escrito. O sea, yo tengo que estudiar y analizar. Aquella gente se estudiaban, analizaban y conforme a lo que decían, realmente si esto era verdad o no era verdad. Era el panel que iba a determinar lo que iba a pasar allí. Pero lo que no sabían ellos era lo que estaba aconteciendo y lo que iba a pasar en sus vidas. Y es lo que hoy está aconteciendo dentro de lo que tú y yo no vemos, porque en lo físico lo vemos, pero en lo espiritual no lo vemos, pero sentimos cuando clamamos a un Dios poderoso que su poder y su gracia se manifiestan de una manera extraordinaria. O sea, me lleva a entender que ahí donde usted está en el cuartito, ahí donde usted está en el balcón, ahí donde usted está en el sofá, ahí donde usted está sentado con el radiecito o tal vez escuchando a la distancia, usted está diciendo, Señor, yo tengo una necesidad, tengo una situación. ¿Tú me escucharás a mí? Es el mismo Dios que estaba allí ante aquella situación, que aquella gente estaban esperando que Dios dijera algo, que Jesús hablara algo, para ellos pasarlo por el sedazo. Y cuando yo miro la palabra, yo tengo que pasar todo lo que dice, conforme a lo que dice aquí, el sedazo de la palabra del Señor. Lo que tiene que estar aquí es lo que se proclama. Entonces yo estoy mirando, mi amado, que la expresión, porque estamos hablando que hay una casa llena de muchas personas y nadie quiere perder el lugar donde está. En el tiempo antiguo se hacían como unas escaleras, lo cual permitía subir al techo para arreglar. El techo era plano, se utilizaba unas piezas de madera, se utilizaba como un tipo de barro, en lo cual con el tiempo crecían hierbas arriba, pero la forma que estaba construida la casa tenían acceso por la parte de arriba. Pero lo que conlleva esto es, estos hombres van a llevar a su amigo que es paralítico, es decir, que lo lleva en cama, 4 hombres caminando, encuentran un obstáculo, no podemos accesar, la casa está llena, están los principales sacerdotes allí, están reunidos, está todo el pueblo y nadie nos permite pasar. Hay cosas que a veces quieren detenerte cuando tú quieres llegar a la casa del Señor. Hay eventos que van a tratar de detenerte cuando vas a llegar a la casa de nuestro Dios. Tal vez vas a salir para la casa del Señor y pasó algo, se rompió el agua, de lo que nunca, pasó algo con la manguera o algo se rompió, o de momento hubo un corte eléctrico y se fue la luz de la casa, o pasó algo, o cuando te vas a poner la ropa que ya tenías lista para ir para la iglesia, se te manchó, se le rompió no sé, algo, y tú dices, ahora ¿con qué voy a ir? Porque era la ropa que tiene preparada, planchada, y ya no me da tiempo. O sea, muchos eventos pueden llegar, o llegó una visita, o pasó algo que te va a tratar de detener. Pero hay cosas que en nuestra vida los van a tratar de detener, que van a tratar de que tú no acceses. O tal vez cuando llegaste a la casa del Señor, hubo una persona o comentó algo, dijo algo, y tú dices, ay, me sentí tan mal y me molesté y me fui. Muchas cosas van a tratar de detenerte para que no recibas la bendición. Pero cuando hay una bendición de parte de Dios, tú y yo tenemos que pelear la buena batalla en la fe. Tú y yo no podemos echar hacia atrás. Tú y yo tenemos que tener la fe y la convicción de que lo que ha de acontecer será algo extraordinario, maravilloso, en el cual llevará, trastocará, hablará y confortará tu alma. Pero tú y yo somos los que no retrocedemos. Tú y yo somos los que doblamos nuestras rodillas
y le creemos al Dios de los cielos. Es decir, que aquella gente llegan a aquella propiedad, suben al techo, suben sus amigos, entre todos esos amigos de ellos, llegan, empiezan a mover, a quitar aquellos obstáculos. Obstáculos, ¿cuáles son los obstáculos? Que tal vez dirían, pero es que quitar eso arriba, el techo, va a ser incómodo. Hay cosas que, como te dije a ti, pueden ser humanamente obstáculos. Pero en fe no lo puedo ver como obstáculo. Tengo que verlo como el propósito de confiar, de que no voy a retroceder, que la mano y la gracia de Dios al cual has clamado y estás esperando algo, ya lo escuchó. Pero yo tengo que confiar que yo me muevo en fe. Y aquella gente se movieron en fe. No hay acceso, no hay oportunidad. No podemos entrar por aquí. Pues vamos a subirlo por el techo. Y uno diría, pero qué arriesgado. Imagínate que ese hombre trataran de bajarlo del techo y se cayera. Uno humanamente dice, son un riesgo. Son muchas cosas. ¿Cuántas cosas tú y yo estamos dispuestos a perder en nuestra vida o a arriesgarlas pensando, pero vamos a tener ganancia? Hay cosas que a veces pensamos, no, es que lavé el carro, lo brillé y cayó un aguacero, yo no voy para la iglesia porque se me va a mojar el carrito, las gomas y el brillo que le di, no voy para la iglesia. Si no hubiera llovido, yo iba. O sea, hay muchas cosas que a veces anteponemos. Hay muchas cosas que tenemos que entender, amado pueblo, que tú y yo tenemos que tenerlas presentes. A veces pensamos que hacemos un sacrificio por llegar a la casa del Señor. No, usted no hace ningún sacrificio. Usted llega a la casa del Señor por gratitud. Que para llegar a la casa del Señor tuve que hacer tantas cosas. Sí, qué bueno. Pero qué bueno, porque pudo llegar, aunque un poquito tarde, pero llegó. No diga que tuve que hacer muchos sacrificios para ir a la casa del Señor. No. Si usted va con la mentalidad de que tuvo que hacer muchos sacrificios para la casa del Señor, se va a ir desenfocado. Usted simplemente fue agradecido porque el que hizo el sacrificio por usted y por mí se llama Cristo. El que se entregó en un calvario y se entregó su vida fue Jesucristo. Él se hizo un sacrificio de vida, se entregó como una ofrenda grata. Las situaciones y circunstancias que usted y yo estamos viviendo son situaciones que vivimos terrenalmente. Pero yo no le puedo dar el énfasis de que lo que hice para llegar a la casa del Señor, sino agradecer que a pesar de unas eventualidades, pero no me detuvieron para poder llegar a adorar y exaltar el nombre del Señor. Por eso aquella gente se pudieron parar en firme, se pudieron parar en aquel lugar, llegar y empezaron poco a poco a abrir un espacio, a abrir un techo y poco a poco bajar a su amigo delante del maestro. Tal vez para muchos pensarían, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y estarían mirando para arriba. No sé porque la palabra no dice, pero me imagino que habría un silencio. Un silencio, tal vez algunos comentando, pero mira, están rompiendo la casa. ¿Cómo van a hacer ahí para repararla? ¿Qué? Empezaría mucha gente a argumentar y a decir. Hay gente que argumenta y habla y dice, pero el hombre de fe no vive por los argumentos de los demás. El hombre de fe tiene la convicción que si le cree a Dios, grandes cosas va a haber en el tiempo del Señor. Y si el Señor no me sana, como quiera le voy a servir. Porque lo que Él hizo, más que suficiente, mi amado hermano, que entregó su vida por ti y por mí, para reconciliarnos a través de Él con el Padre para una salvación inigualable, inmerecida. Por eso estoy diciendo que aquel evento donde este hombre es bajado y todo el mundo está esperando, presente a aquella gente, y mire la expresión que dice la palabra, porque una vez que esta gente dice no se puede acercar, descubrieron el techo y al ver Jesús, la fe de aquellos dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. O sea, al ver la fe, escuche, porque es la fe de ellos, no dice la fe del hombre, la fe de aquellos hombres que estuvieron allí, le dice, tus pecados te son perdonados. La expresión de Jesús al decir,
al paralítico, tus pecados todos son perdonados, eran perdonados, provocaba en ellos que se escandalizaron. Aquellos líderes judíos se escandalizaron porque la fe judía solamente el único que podía perdonar era Dios. Estamos hablando, hay una confrontación para ellos, ya estaban escandalizados. Yo me imagino que los rostros de ellos cambiaron. Tal vez se pusieron enrojecidos, tal vez trancaron sus labios, pero había algo que, había una expresión en sus corazones. Mas sin embargo dice, y simple hecho de que pretendieran no poder perdonar los pecados, era una blasfemia, y como parte de esa blasfemia, tenía que llevar y ser apedreado. O sea, lo que estaba hablando Jesús, o lo que dijo Jesús, conllevaba que lo podían sacar afuera y apedrearlo por blasfemar, por decir eso. O sea, ¿cómo te decís que vas a perdonar los pecados? Tenemos que ver que aquellas personas sentadas, tal vez con ese rostro, como le dije, cambió, pero lo que realmente era lo que había en su interior, que pudo saberlo Jesús. ¿Qué es lo que Dios conoce de tu corazón? Es lo que Dios conoce de ti. Es lo que tal vez yo puedo vivir de una apariencia, de una vestimenta, que la gente me vea, el pastor, el hombre correcto, el hombre allá. No el fulano, el doctor, no el abogado, no el señor fulano tal que es agricultor, que tiene... No es el título de lo que hace, es quien eres tú realmente. Es que realmente ya no es que dejes de ser pastor, ni abogado, ni doctor, ni agricultor, no. Es que lo que eres tú es la grandeza del amor de Dios en tu corazón, que te hace diferente, que te hace totalmente, completamente distinto a lo que estaba pasando allí. Por eso, mi amado, aquella expresión que lleva, tenemos que ver, mi amado, que ante todo lo que puede ser un ataque inminente contra Jesús, que se lanza ese desafío en contra de ellos dentro de su mismo pensar. Aquello que tal vez conoció al Señor, por eso le dijo, ellos sabían lo que estaban pensando. Ellos no dijeron nada, pero el Señor conoce el corazón. Hay gente que no dice nada. Yo no puedo juzgar a una persona por un reflejo, por una expresión en su rostro, pero el Señor conoce el corazón. Él conoce el pensamiento y Él conocía lo que había en el corazón de cada uno de ellos. Y es lo que el Señor nos lleva a entender, que Él conoce tu corazón, conoce tu realidad. ¿Estás dispuesto de cambiar esa actitud? ¿Estás dispuesto de dejar el orgullo? ¿Estás dispuesto de ya no estar en la ofensiva pensando de lo que me dijeron, lo que es correcto? ¿O me he olvidado de lo que ha sido Dios? ¿O estoy escuchando al hombre porque escucho al hombre y me desenfoco porque el hombre me trae unas verdades que me llevan a unas confrontaciones de unas situaciones que tal vez el gobierno o algún líder lo tomó? Pero no es eso. Si me enfoco a lo que dice el hombre y me desenfoco de lo que me dice la palabra, ya yo no quiero saber más de Dios. Ya yo no necesito ir a la iglesia. Ya yo no necesito orar porque yo que me creo autosuficiente. Porque yo no creo en los pastores. No, usted no tiene que creer en un pastor. Usted no tiene que creer en ningún pastor. Usted tiene que creer en Cristo. Pero Dios puso un hombre o una mujer dirigiendo un lugar. Y esa persona tiene que ser correcto conforme a lo que dice la Sagrada Escritura. No somos perfectos, pero buscamos agradarle a Dios y servirle al Señor, porque Dios nos va a llamar a cuenta. Y es lo que a veces perdemos de la perspectiva de lo que el Señor está diciendo. Entonces, por eso estoy diciendo que aquel hombre, de una forma inigualable, le habla y le lleva dentro de su sentir decir que esa palabra, como le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sabe? Y es la forma que Jesús los trae delante de ellos y le da orden y fue curado. Es decir, Jesús perdonó sus pecados. Jesús los trae delante de ellos y Él da una orden. ¿Cuál es? Tus pecados te son perdonados. Y fue curado. Jesús perdonó los pecados. Es decir, que ellos, que era el pecado,
lo que no traía lo que traía la enfermedad. Es decir, que el pecado traía la enfermedad según ellos. Ese hombre está enfermo porque había un pecado. El concepto que ellos tenían y la autoridad que le dio de perdonar sus pecados y sanarlo como ellos no podían hacerlo. Hay algo que tú estás diciendo, que tú crees, pero tiene que haber el perdón de pecados. Y el único que perdona los pecados es Dios. Para entonces, una vez está el perdón de pecados, hay la sanidad. Entonces, la estrategia de estos judíos que llevaron en contra de Jesús, ¿qué pasó con ellos? Ellos quedaron en vergüenza. Es decir, que aquella gente que estaba allí, que no podían hacer nada, le dicen ellos la confrontación cuando Jesús, y de esta forma le trae a ellos, dice a ellos que ellos, dentro de su pensar y sentir, que ellos creían, que ellos pensaron, que ellos entendieron, no sabían qué hacer. Por eso la palabra le dice que como Dios conocía, Jesús conocía el corazón de ellos, lo que estaban pensando, ellos empezaron a pensar, ¿quién es este que dice que puede perdonar pecados? ¿Quién es este que puede hacer esto? Pero entonces la forma que habla Jesús es la que habla con la autoridad, que el que puede perdonar pecados, el que puede restaurar, el que puede transformar, el que puede cambiar tu vida y mi vida, y el que puede hacerte sentir que dentro de lo que la vivencia de aquel hombre estaba allí. Si muchos hubiesen tenido compasión y misericordia, una vez traían ese hombre para entrarlo a la casa, hubieran dicho, vamos a hacer un espacio, vamos a dejar que este hombre pasen con este hombre aquí, estos hombres, y lo presentan a Jesús. No estuvieron dispuestos. Y yo creo que a veces perdemos la sensibilidad de las personas que necesitan llegar a la casa del Señor, de las personas que necesitan ser atendidos. Yo quiero que tú medites en esta alabanza y nos puedas llamar al 897-3889, 897-1200. Queremos orar, mi amado. Aquellos hombres se movieron en fe. Acuérdese, es la fe de aquellos hombres. Obstáculos, cosas que se encontraron en el camino, pero no se detuvieron. Hoy te pregunto, ¿qué obstáculo se ha interpuesto en tu camino para no llegar a la presencia del Dios de los cielos y la tierra? Sanidad aquí, hay sanidad aquí, hay sanidad aquí, y la recibo, hay sanidad aquí. Sanidad aquí, oh, sanidad aquí, y yo lo creo. Alzo mis manos hacia el cielo, alzo mis ojos a mi defensor, miro hacia ti, al Dios que sana.
Yo estoy viendo, mi amado, que dentro de aquella vivencia que estaban pasando, uno diría, pero no era el pecado que había aquel hombre. Aquel hombre, una vez Jesús habla y declara, tus pecados te son perdonados. Este hombre fue limpio, porque el que tiene el poder de perdonar estaba delante de ellos. ¿Sabes? La actitud y el comportamiento es lo que nos distancia. El pecado nos distancia, el pecado nos aleja, el pecado nos sentimos que no estamos gratos, el pecado es una carga, el pecado es la desesperación y la angustia, el pecado es sentirte que no eres apto ni agradable. Es decir, que aquella gente el obstáculo que tenía, las murmuraciones, todas aquellas cosas que no nos permiten, el egoísmo, mi amado, la ira, la contienda, todas aquellas eventualidades que no nos permiten estar en el agrado del Señor, todos aquellos eventos que hay en nuestros corazones, nuestra mente, todo aquello que hay, la rebeldía, el odio, la falta de amor, de perdón, porque la palabra me enseña que yo tengo que amar a Dios y tengo que amar a mi prójimo, pero no, ¿cómo yo puedo decir que amo a Dios cuando no amo a mi prójimo que está a mi lado? O sea, tiene que haber un cambio, tiene que haber una estructura que está ya fallida, que está con una estructura lastimada, lacerada, pero no puede seguir así, porque va a sucumbir, va a caer. Es tiempo de que seamos reforzados, restaurados a través de la palabra del Señor, que el dolor y todas aquellas eventualidades que han marcado tu vida te rompa ese esquema y te haga una nueva criatura en Cristo. Aquella gente eran indiferentes, pero sus amigos entendieron que no estaban dispuestos a claudicar, no estaban dispuestos que ningún obstáculo detuviera lo que ellos tenían en mente, ir delante de la presencia del Señor. Por eso te pregunté, ¿cuál es el obstáculo que te ha detenido? ¿Qué eventualidad te ha detenido a ti? Es que, pastor, una vez, en una ocasión, tuve una experiencia única, inigualable y me pusieron en disciplina o me quitaron el testimonio, como utilizan en algunos lugares, y lo respeto, cada cual conforme a lo que entienda. Y me dijeron unas cosas y delante del pueblo pasó y me sentí mal, o estuve en una situación y nadie me llamó. Y hay muchas cosas, mi amado, que tal vez laceran. Hay muchas cosas que realmente marcan nuestra vida. Hay muchas cosas que van a llegar de un momento en nuestra vida, pero vas a determinar tú, bajo tu convicción, bajo tu esperanza, bajo la relación que tiene Dios para contigo, bajo la fe, bajo lo que tú fuiste marcado y sellado con el Espíritu de Dios, que estás ahí y que puedes entender que en el mundo, dice la palabra, tendréis aflicciones, pero dice, pero confiad, porque la misma palabra dice, se levantará padre contra hijo, hijo contra padre. Se van a levantar muchas situaciones y a veces los que más daño nos hacen son los más cercanos, los que tal vez pueden lastimar o hacer el comentario de una forma asertiva para lastimarte, para calmar, para detenerte y controlarte. Entonces yo lo que estoy viendo es que en la vivencia de estos hombres, de encontrarse en aquel panorama donde hay unos judíos, donde hay unos sanhedrines, una gente para ellos reconocidos líderes religiosos, pero no estaban dispuestos de ceder su lugar porque su misión era otra. Yo creo que hay momentos que tenemos que dar el espacio para que otros se levanten, dar el espacio para que otros sean restaurados. Yo miraba y decía, ¿cómo hoy día hemos perdido la visión, la sensibilidad? Hoy hemos perdido la cortesía, la amabilidad. Vemos a lugares donde llegan personas con condiciones y hay una silla y lo digo con mucho respeto, pero es una realidad. Llenan personas de mayor edad, ancianos, y lo digo con mucho respeto, porque son personas que están en el mejor momento de su vida, porque llegar a donde están y vivir como están viviendo ante todos y están ahí, hay que agradecer y tener un respeto hacia ellos. Y yo veo personas saludables y sentados, agarrados su teléfono y me dicen, dama, tenga la bondad, siéntese aquí, caballero, siéntese aquí. Es un acto de cortesía, de amor. Y yo veo que aquella gente tenía sus planes, pero cuando el plan de Dios se extiende y toca el corazón de aquellos hombres,
Por eso aquellos no se limitaron. Por eso tú y yo no podemos limitarnos dentro de ese llamado maravilloso de pregonar el Evangelio de Jesucristo, de proclamar las buenas nuevas de salvación, para hablar de la transformación de lo que ha sido Cristo en ti y de cómo el poder de su palabra ha llegado a lo profundo de tu corazón y tiene la sensibilidad de aquella manera inigualable. Es decir que aquella manera, pues dice, porque según su creencia el hombre no se puede cobrar menos y no se le podía perdonar los pecados. ¿Sabes? No hay forma que se te perdone los pecados. No hay forma. Y ese hombre fue curado o sano porque le habían sido perdonados sus pecados. Aquel hombre le está diciendo, ustedes tienen en sus creencias que la persona para ser sana tiene que ser perdonado sus pecados. Pero como Jesús conocía el pensamiento de ellos, lo que estaban pensando, dice, pero este hombre está blasfemando. Le habló directamente al corazón, porque Dios nos habla al corazón. Nos habla al sentir tuyo, a tu alma, te habla a lo directo, a lo más profundo, donde los pensamientos nadie los conoce, pero Él los conoce y nos confronta en esta tarde para que puedas entender que no hay nada oculto delante de Él. Le dice, ustedes tienen unas creencias y como este hombre tiene que ser perdonado, por eso es la frase que el Señor le dijo, es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu lecho y anda. Para el Señor todo estaba bajo el control de Él porque Él es el dador de la vida, Él es el creador. Todo estaba bajo Él, su dominio, su autoridad. Y Él lo podía hacer. ¿Qué era más fácil para Él? Cualquiera de los dos era fácil para Él. Porque el propósito de Él era para que tú y yo seamos reconciliados. Para que tú y yo podamos entender, enfrentarnos a la realidad de lo que había para nosotros, pero a través de Él había una vida eterna. Y es que para que este hombre maravilloso Jesús le habla y le dice a esta gente, los confronta a una realidad. Yo me imagino que el rostro pensando cuál es lo que quiere hacer Jesús. Se quedaría en suspenso de lo que iba a hacer. Dice el versículo 10, pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Él hace la pregunta, pero la pregunta no se quedó ahí, sino que hubo una respuesta, hubo una acción. La acción de lo que tal vez ellos dijeron que no va a ser posible. Este es un blasfemo, este no es profeta, este dice que el Hijo de Dios. Tenemos todas las herramientas, tenemos todo lo necesario para acusarlo, tenemos todo lo que hay para detener a este hombre embustero, engañador, falso, pero ellos estaban proyectando en sus corazones, pero aquel Rey de Reyes, con la pasión, con el amor, con el compromiso, con la realidad de lo que vino a esta tierra, le habla. Y me imagino que aquel hombre que estaba postrado en aquel lecho, su cuerpo estumecido, sus bracitos, sus piernas, casi sin moverse, solamente tal vez movería sus ojitos si acaso, o pudiese hablar, como hemos visto muchas personas afectadas de salud, tal vez allí, y aquellos hombres delante del Rey de Reyes, aquellos 4 hombres firmes alrededor de aquel hombre, escuchando con la fe inquebrantable y sabiendo que lo que habían hecho iba a acontecer algo extraordinario. Mi amado, hoy, como ayer y mañana, acontecerá algo extraordinario conforme al designio de Dios en tu vida.
Él establece, no soy yo. Él establece y dice cómo, cuándo, dónde y por qué las cosas te acontecerán. Y yo me sujeto a su voluntad. Por eso lo que me está diciendo esta palabra, que le dijo, a ti te digo, ¿a quién le está diciendo? A este hombre que está aquí. A ese hombre paralítico dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. O sea, levántate de lo oprobio, levántate del señalamiento, levántate de la indiferencia, levántate del temor, levántate de todas aquellas cosas que habían marcado tu vida, que decías que no podías hacerlo, que decías que era imposible, que decías que ya no sabías qué hacer. Levántate de toda aquella vida que has vivido bajo la incertidumbre, de todo el temor y la angustia, y hoy hay una palabra de autoridad, hay una palabra de vida, hay una palabra de esperanza, hay una palabra de restauración. Y le dice, toma tu lecho. ¿Por qué? Para que declares, para que sea el testimonio de que el pueblo que te había visto no fuera a decir, no, esto fue un truco, no, esto es otra persona, sino que dijeran, pero ese que está tomando el lecho es fulano, es el mismo, sí es él. ¿Cómo es posible? Y dice, vete a tu casa. ¿Por qué? Para que los tuyos crean, para que los tuyos puedan recibir, para que el entorno donde tú vives sea transformado por el milagro que hice en ti, porque te di la oportunidad de salvación, porque restauré y perdoné tus pecados, todo aquello que te distanciaba, todo aquello que te había marcado, todo aquello que te sentía sucio, vil y rechazado. Hoy eres una nueva criatura en Cristo. Hoy hay una salvación maravillosa. Hoy tu cuerpo fue sano. Hoy tu cuerpo fue sano. Y aquel hombre fue muy específico. Ve a tu casa. Dios quiere sanar tu casa. Dios quiere sanar los tuyos. Pero empieza por ti. Qué bueno es el Señor. Entonces dice que se levantó enseguida, tomó su lecho y salió delante de todos ellos. No se quedó allí pensando, pero el Señor no. Fuimos obedientes porque el Señor dice hay que testificar. Y este evangelio será proclamado por testimonio. ¿Se acuerda del endemoniado gadareno? Cuando aquel hombre fue libre, quería quedarse con Jesús, quería pregonar, dice, no, quédate aquí. Quédate aquí en Gadara, quédate aquí para que la gente vea, las cicatrices que tú tenías, que para que te conozcan quién eras tú. Que le puedes decir, yo soy aquel hombre que estuvo endemoniado, era aquel hombre que tenía unas cadenas, era aquel hombre, mira mis marcas, mira todo, mis heridas. Pero hubo uno que me libertó, que puso paz, perdonó mis pecados y me hizo libre. Y es el mismo Dios que hoy quiere salvarte, quiere perdonar tus pecados, quiere sanarte bajo el poder de su amor inigualable. Dice que salió delante de todos ellos y todos se asombraron. Imagínense, mi amado, un hombre que prácticamente no tenía ningún tipo de movilidad o estaba postrado, y ve que se levantaron, se asombra cualquiera. Pero dice que empezaron a glorificar a Dios. Es que va a provocar en ti algo. Va a provocar en ti una libertad del espíritu. Va a provocar en ti gozo. Va a provocar en ti una transformación. Va a provocar, porque la gente dice, nunca habíamos visto algo. ¿Y qué pasó con aquella gente? Aquellos acusadores, aquellos que estaban cavilando, aquellos senedrines que estaban aquí, aquellos gente que eran los que representaban, los magistrados, los intérpretes, los que sabían que cuando el poder de Dios se manifiesta, grandes cosas acontecerán. Hay algo espectacular, maravilloso, inigualable de parte de Dios para poder entender, mi amado pueblo, que Dios te ama, que Dios tiene un propósito tuyo. Ya estamos próximamente, en las próximas semanas, a celebrar lo que fue el tiempo de Jesús. El tiempo, los últimos días de Jesús, cuando fue crucificado, cómo entregó su vida y cómo Él resucitó para que tú y yo seamos juntamente resucitados con Él.
Pero no nos podemos quedar solamente en esa semana. Cada día y cada momento de mi vida tenemos que despertar y levantarnos, acordarnos y no olvidarnos de lo que hizo Cristo por nosotros. Cada vez que te mires tus manos, te acuerdas que le horadaron sus palmas de las manos, mi amado hermano, sus pies, su costado, que le pusieron una corona de espinas, que azotaron su espalda. Y lo hizo por amor a ti. Porque para el Señor tú eres importante. Porque para el Dios de los cielos es inigualable. Porque el Dios que te ama tiene cuidado de ti. Así que, mi amado, nos quedan 6 minutitos. 6 minutos, los cuales Dios nos ha dado. Que reflexionemos. Como te dije, un hombre con una limitación, pero que otros hombres con una fe inquebrantable. 4 hombres que estuvieron dispuestos a quitar todos aquellos obstáculos para llegar. Hoy, en el nombre del Señor Jesucristo, esos obstáculos se caen. Todas esas cosas que han llegado a sus pensamientos, esa depresión, esa ansiedad, esos temores, esas angustias, se van en el nombre de Jesús de Nazaret. El poder de su palabra te transforma. El poder de su palabra te restaura. El poder de su palabra pone paz en tu corazón. El poder de su palabra te hace entender, amado pueblo del Señor, que hay un diseño inigualable para ti en esta tarde. Así que saludamos a Alejandro Arias, Dios te bendiga. Olga Iris, Dios te bendiga. Mi amada sobrina Sofi, Dios te bendiga. A Omaira Martínez. Sabemos que hay un grupo de amados y amadas en el Señor. Carmen Lidia López, Lilian Román, Teresa Quiñones, Ann Cresto y Alaid Cardona y Ramón Nieves. Así que, mi amado, es un tiempo que Dios nos ha dado, un tiempo inigualable. La palabra nos dice en Santiago que somos como la flor del campo. Así que usted está en su momento esplendoroso, está en el momento maravilloso de su vida, está en un momento extraordinario. Buscarlo mientras pueda ser encontrado. Hoy es un día de hacer un alto, un detente. Tal vez tu situación de salud te ha detenido, pero el poder de la palabra del Señor no va a detener el propósito para ti. Hay situaciones de salud que trastocan nuestro cuerpo, que nos limitan. Pero cuando el poder de la palabra de Dios llega a tu corazón, te transforma y te da paz. Y aunque físicamente hay una limitación, pero en el espíritu eres libre. Tu alma es libre. Sientes el gozo, sientes la paz. Sientes la transformación del poder de la palabra de Dios en tu vida. Así que en esta hermosa tarde queremos orar y darle gracias y acordarle, mi amado, que mañana estamos a las 7:30 y el domingo a las 10 de la mañana. Tiempos de Dios. Busca de la presencia del Señor mientras pueda ser hallada. Padre, te damos gracias por este hermoso privilegio que tú me has dado de pregonar tu palabra, lo cual yo creo que no retornará vacía, sino que hará conforme al designio que fue proclamada, Señor, dentro de lo que es este pueblo maravilloso, ante situaciones, vivencias, dentro de todo lo que hay, Padre amado, que tú viniste a perdonar, a salvar, a restaurar, a hacer cosas inigualables, Padre amado, que todavía sigue siendo en la figura de Jesucristo, ese mismo Rey de Reyes y Señor de Señores, y que hay un Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad y toda justicia. Señor, gracias por escucharnos, Padre, y queremos, Señor, tu perfecta y digna voluntad sobre este pueblo, Padre amado. Señor, problema del esófago, Padre, hernias en el esófago, que sean sanos, sanos en el nombre de Jesús. Problema de presión alta, Señor, sanos en el nombre de Cristo. Efisema pulmonar, Padre, esos pulmones sean nuevos por tu palabra, Padre, por tu autoridad. Creemos, Señor, Padre amado, Dios mío, Señor, mi Dios del cielo, sinusitis, Padre, artritis, Padre. No hay nada
que tú puedas hacer. Todo es posible, todo es posible. No hay nada que pueda detenerse ante lo que tú haces, Padre amado. No hay nada que pueda resistir al propósito y al diseño tuyo, Señor. Hemos creído, confiamos y creemos que tú eres el Dios de todos los tiempos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Así que, mi amado, privilegiado por estar una vez más con ustedes. Dios le bendiga y que la paz del Señor sea en usted en esta hermosa tarde. Amén. Estuviste escuchando el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez Rivera. Nos veremos el próximo jueves desde la 1 de la tarde por Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.